Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Muy buenas noches. Esta sesión, una de las últimas del presente año, tiene dos invitados muy especiales. Patricia Burdet es economista, es consultora independiente hace muchos años, como ella alguna vez lo ha expresado, es empresaria de sí misma, emprende esas consultorías y sus trabajos y se ha dedicado a distintos temas, pero cuyo común denominador que lo engloba son las políticas públicas. Y yo quiero destacar en esta presentación de ella que es una perspectiva de lo que en la teoría weberiana se llama el punto de vista esencial del actor. Y ella va a incidir en lo que desde otra escuela y de otras corrientes se podría llamar antropología política, es decir, ver, conocer y comprender el sujeto actuante de la política, que es el varón y la mujer hondureños votantes. Si esto no se comprende, lo que hacemos es transponer puntos de vista peruanos, argentinos, brasileros, estadounidenses o rusos a una realidad que tiene su propia identidad, su propia historia, sus propios dramas, pero también sus propios logros y perspectivas. Les damos la bienvenida a Patricia en esta primera vez, y la segunda persona que va a intervenir ya es conocido de nosotros. Él se dedica ahora a temas de política exterior, pero permítanme decirlo, la experiencia y el conocimiento que tiene Antonio Flores Arriaza es en varios campos de las ciencias sociales y humanas, y para mí, en lo personal, es más un científico social y no un especialista que reduce el campo del conocimiento a una determinada materia, cosa que está de moda, pero que es muchas veces insuficiente para comprender cómo son las cosas en realidad distintas a nuestras historias, a nuestros puntos de vista. Este será el común denominador de ellos, y para no detenernos más, bienvenida Patricia, muchísimas gracias por tu contribución. Tienes la palabra. Dinos. Muchas gracias en primer lugar a ustedes por darnos esta oportunidad para que Perú conozca de nuestra realidad y poder examinar en el camino aquellas cosas que nos encuentran y nos desencuentran en ese pensamiento que tú dijiste desde el inicio, ¿no? Como los actores hondureños, ahorita representados por mi voz, por la gran mayoría y las cosas que voy a presentar, estamos con una voz de alegría, por lo sucedido, ¿no? Y eso lo voy a ir contando en el camino. Y un placer, Manuel, recordándote siempre de tus asesorías en Honduras. Aquí tienes muchos amigos. En realidad estamos contentos de estar en este espacio. Y gracias por compartir espacio con Antonio Flores, un hombre gigante aquí en Honduras. Si quieren, entonces comenzamos de una vez con la presentación. Yo tomaría unos 5 o 6 minutos para tratar de ubicarles en lo que es esta realidad hondureña y de repente a partir de eso poder entender cómo nosotros estamos viendo este momento crítico, caótico de las elecciones, pero que también tiene algunas victorias, Manuel. Adelante, adelante Patricia. Bien, entonces en esta primera lámina que ahora seguramente veremos, yo he denominado a esto si Honduras se ha librado del socialismo del siglo XXI. Y cuando decimos socialismo del siglo XXI, para los hondureños ese ha sido un antagonismo brutal con relación a cómo se han dado los acontecimientos en Honduras, lo que ha conformado una visión de los hondureños sobre que el socialismo XXI no era conveniente para nuestra realidad. Vamos a la siguiente lámina y ahí quiero expresar que el germen para nosotros que vemos el socialismo XXI como algo no aceptable por la sociedad, pero que también tiene sus vaivenes en la influencia externa, nace cuando hay un golpe de Estado en el 2009, pero en ese golpe de Estado
ahí puse 2000, pero es 2009. En ese momento tenemos a Manuel Zelaya Rosales, que ha venido de un partido tradicional de Honduras y se ubica como presidente de la República, y en el 2009 saca esa figura de la cuarta urna para reformar la Constitución. Y el artículo que le interesa reformar es el de los artículos pétreos, donde se puede reelegir a un presidente. Entonces, esta cuarta urna, que fue negada por todos los poderes del Estado porque constitucionalmente no era un elemento lícito, genera una ruptura entre él y todos los poderes del Estado, y aún así la quiere instalar. Entonces es cuando viene lo que todos denominamos el golpe de Estado. Y el golpe de Estado para muchos podría ser, bueno, nos libramos de Manuel Zelaya Rosales y de esa cuarta urna impuesta por una ideología que hacen hacer desde ahí quedarse en el poder. Bueno, lo que pasa es que en Honduras no existía ni sigue existiendo un juicio político que nos permitiera decir usted está haciendo las cosas incorrectamente. Lo que ocurrió es que tanto el Congreso Nacional como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público le advirtieron de diferentes formas: eso no se puede hacer, no se puede hacer, para eso están las elecciones. No hubo manera, hasta que hubo una orden de la Corte Suprema de Justicia de apresar al presidente, y ahí ocurrieron varias cosas y hay esa ruptura democrática. Y por un lado, las camisas blancas dicen no queremos una nueva constitución ni queremos una cuarta urna. Entonces se produce con una serie de vaivenes ese golpe de Estado. Ahora, la incidencia de esa época del chavismo en Honduras fue absolutamente un embudo a través del presidente Zelaya, y definitivamente fue muy, muy contaminante. Entonces, esa ruptura produce un nuevo partido político que lo vemos en la siguiente lámina, que es el Partido Libertad y Refundación. Y cuando uno ve el nombre de ese partido, dice Partido Libertad y Refundación, PLR, aquí se denomina Partido Libre. Y ese Partido Libre ya viene con una consigna muy vinculada al Foro de Sao Paulo, lo que nosotros llamamos el germen, el virus, y ese virus va tomando diferentes formas de acuerdo a cómo cada país asume, Manuel y compañeros del Perú, cómo cada país asume esa consigna. Probablemente para algunos países el socialismo y el Foro de Sao Paulo han tenido muchos beneficios. Algunos, por ejemplo, Brasil no ha ejercido al 100% esa consigna de socialismo 21. Es un país muy capitalista, con cosas hermosas y que tiene pues todo un futuro pujante en términos de desarrollo económico, pero para Honduras, un país con mucha fragilidad institucional, el tema de un socialismo instalado desde una persona con un dominio absoluto del poder y de todos los poderes del Estado no era potable, porque esa era la forma en que se proponía su instalación. Entonces, el señor Manuel Zelaya crea este partido político, y su consigna, aunque pareciera que iba ligada a la libertad democrática y otros temas, tenía en el fondo la venganza del derrocamiento del 2009, que lo vemos en la siguiente lámina. Y ese derrocamiento vino cargado de una serie de valores que lo que hacían era posicionar a la clase pobre hondureña, que es bastante clase pobre y que ha sido injustamente tratado el país en sus consignas de desarrollo, vamos a decir que por derecha y por izquierda, y surge una coyuntura que era un volcán que se venía acumulando en los partidos de derecha que habían estado gobernando el país. Y eso fue todo el tema de corrupción, todo el tema de narcotráfico, todo el tema de acumulación de poder y un continuismo de 12 años, que el último periodo de gobierno que Juan Orlando Hernández, por el que también somos no gratamente famosos, por un expresidente que todavía está encarcelado en Estados Unidos, combinó una serie de cosas y la gente llegó a un hartazgo de decir fuera Jo,
fuera Jo era el grito potente de toda la ciudadanía. Decía, "Ya no queremos más al Partido Nacional, no queremos a este presidente narcotraficante", y ahí vino la espada de Damocles de Estados Unidos y bueno, todas esas influencias vinieron dando un positivismo a ese Partido Libertad y Refundación, y como ustedes ven ahí en la lámina, fue tomada la figura de la presidenta que todavía tenemos hasta el 26 de enero en el país, hasta el 26 de enero del 2006, con la sombra de su esposo Manuel Zelaya atrás, y se hace la presidencia del Partido Libertad y Refundación del 2022 al 2025 con una elección tajante el 2021. ¿A qué nos lleva esto? A que en realidad en Honduras, en las recientes elecciones, no ha ganado una propuesta, no ha ganado una figura de liderazgo fuerte, ha ganado la contradicción por los anteriores. Entonces, el fuera Jo ubica nuevamente a Mel Zelaya en el escenario asesorando a su esposa y él se hace presidente, ¿no? Ya para llegar a estos momentos, el socialismo del siglo XXI, visto con un rechazo absoluto de la población hondureña, era cómo evitar si se quedaba o no se quedaba este socialismo que todavía no estaba instalado, pero que sí tenía todas las consignas y comportamientos de cooptación de todos los poderes del Estado, aunque eso también ha sido de derecha, pero en este caso en particular, tajantemente el Ministerio Público, el Congreso Nacional, que también se rompió en pedazos, y la formación de un caos que vino a paralizar toda la institucionalidad pública y a generar una serie de contradicciones instrumentalizadas políticamente. Entonces, para nosotros la gran pregunta era si aquel germen se quedaba o no. Y la gran pregunta para este nuevo partido es cómo nos quedamos, cómo instalamos el socialismo 21 en Honduras. A pesar de que ese germen había ascendido con el control de todos los poderes del Estado, todavía nos quedaba un cartucho cargado que eran las elecciones que recién acaban de ocurrir el día de ayer. Entonces, ese cartucho era un cartucho ciudadano. Solo nos quedaba el Consejo Nacional Electoral como la única instancia no cooptada por este gobierno, así que ese cartucho nos los teníamos que jugar en las elecciones. Entonces, aquí lo que quiero dar relevancia es que para nosotros los hondureños nos libramos por segunda vez de esa intromisión potente que deja un socialismo que está 5, 10, 15, 20 y hasta 60 años en el poder y que definitivamente lo veíamos como una amenaza a nuestra libertad. Y esa amenaza a la libertad tiene cantidad de temas que pues no quisiera enumerarlos todos, pero sí tenía el periodismo acosado, una serie de acusaciones en el Ministerio Público contra los partidos políticos, una tergiversación de la interpretación de la Constitución, un Congreso destruido, la gente protestando, una desinstitucionalización tremenda, un desgaste de los medios arengando todas las cosas que no se veían de manera correcta con la manipulación política de las instituciones y un desgaste tremendo, un alza de la canasta básica, la típica inflación de tanto préstamo del gobierno y una contradicción y polarización tremenda en el país. Siguiendo ahí, por favor, con la próxima lámina. La siguiente. Tenemos que para los hondureños el libreto del Foro de Sao Paulo tuvo una ruptura en nuestro pensamiento democrático. Y aquí sí quiero decir que a pesar de que Honduras es un país con un 62.5 de pobreza, bueno, también la institución de estadísticas de Honduras dijo que habíamos bajado 10 puntos de pobreza con este gobierno, lo cual es absolutamente incierto. Como demógrafa y economista totalmente puedo asegurar que eso es refutable. El aprendizaje nuestro de lo que había pasado en América Latina también se volvió una bandera, ¿no? Y reconocer en ese libreto del Foro de Sao Paulo que para nosotros es el manual contra el que había que activar ese cartucho de la votación, estaba la gran
el gran problema de este partido Libertad y Refundación es que solo iba a tener una oportunidad para reinstalarse, y eran estas elecciones. Entonces, todo el foro de Sao Paulo, con todo lo que se puede juzgar mal de ahí desde la perspectiva nuestra, estaba cargado aceleradamente porque solo tenían esos 4 años para esa fuerza de instalación en el poder. Y entonces la carga fue tan grande, fue tan fuerte, y veníamos de una herida de fuera, Juan Orlando Hernández, fuera el Partido Nacional, veníamos de una herida tan profunda de todo lo que tenía la sociedad hondureña, que esta carga de odio, de confrontación, de que culpar a los demás, pero santificar a Partido Libertad y Refundación, de una mentira cínica y repetida, de una manipulación institucional, de una confrontación con los medios, de una confrontación con la sociedad civil. El repliegue de la sociedad civil nos cooptó todos los espacios democráticos, participativos. Aún así, la sociedad civil resistió, y lo que hicimos fue generar nuevos espacios de protesta, y fuimos de frente algunos actores contra todo este tema. Entonces, ¿cuál era la treta? Provocar caos, manipular todos los poderes del Estado y mantener una mentira que con el alza de la canasta básica, una dureza de disminuir los servicios públicos, una dureza de un discurso confrontativo, cansó a la población. Y este caos permanente lo que buscaba era decir, aquí todo está mal, pero nosotros lo vamos a solucionar y tenemos la fórmula, ¿no? Entonces, la última jugada fue una intimidación y una amenaza a ultranza con los colectivos del Partido Libertad y Refundación, amenazas que llegaron inclusive a hacer que mucha gente se fuera del país y a tener ese apoyo venezolano versus esta sociedad hondureña. Fue formando y configurando en la gente un espíritu absoluto de contrariedad. Y aquí nuestro cartucho, dentro de ese cartucho de la democracia, adentro la pólvora, venía siendo quién iba a dar la tendencia de la votación. Entonces, con 1 millón de jóvenes para 6 millones de votantes, ese cartucho no sabíamos cómo iba a funcionar. Ya para terminar, 2 láminas más, rapidito. La siguiente, por favor. Entonces, ocurre esa erupción de ese volcán que dijo no en este momento a lo que para nosotros es ese enfrentamiento con un socialismo 21 del cual veníamos aprendiendo con toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué factores nos libraron? Y digo temporalmente porque esta historia no ha terminado. Primero, que en las elecciones, cuando se instala el Partido Libertad y Refundación, se votó por un Congreso plural, no se le dio todo el poder al Partido Libertad y Refundación, sino que hubo un balance que hizo contrapeso más bien contra todas esas decisiones de ruptura, y se puso un presidente del Congreso a la fuerza, se aprobaron cosas de las que nunca estuvimos de acuerdo, terminaban las sesiones del Congreso de una manera y el siguiente la Gaceta decía otra. Entonces, eso fue una ventaja que aunque la lucha de repente no era por los hondureños, los partidos tradicionales hicieron ese contrapeso en contra del Partido Libertad y Refundación. Otro punto, como yo decía, que era el cartucho secreto, era la pólvora secreta dentro de ese cartucho que nos quedaba, que eran las elecciones, es que no se logró una nueva generación de jóvenes que por lo general son los que van y pelean porque creen en este espejismo del socialismo 21, como lo que pasó, por ejemplo, en Chile. En Honduras eso no se logró instalar por la distancia que hubo entre el derrocamiento de Manuel Zelaya en el 2009 y luego al 2021, no se logró formar a esa generación de jóvenes que son los que le daban ese soporte a la instalación de un socialismo, ¿no? Que son muy pujantes y fuertes, como lo hemos visto en otros países. En tercera instancia, el partido en el poder lo hizo muy mal. Llegó a gente sin preparación, la mentira fue reiterativa, el cinismo a ultranza, luego se arropó del foro de Sao Paulo y de toda esa sombra venezolana muy fuerte, con elementos que ya eran conocidos por la población, por las fuerzas políticas y la sociedad civil.
también el tema de que este es un pueblo cristiano le jugó en contra absolutamente a un partido Libertad y Refundación que empezó a promulgar otros valores anticristianos y de ese wokismo que de alguna manera tuvo un rechazo absoluto por el cristianismo, cosas inéditas. Honduras ha sido un país muy católico y ahora es un país también con mucha clase en contra del catolicismo, pero que tiene sus propios valores también, y ambos se unieron en agosto de este año con una marcha apoteósica, es decir, no queremos el socialismo 21, en Honduras no queremos el ateísmo, somos cristianos, tampoco queremos el wokismo, ¿no? Pero las heridas todavía del fuera Jo y fuera el familión, porque con este gobierno se instaló un nepotismo salvaje, se unieron todavía en el pensamiento ciudadano. Entonces, esas heridas profundas también sirvieron para contradecir esta reinstalación en Honduras. La observación internacional ha jugado un papel ante todo ese caos y esa alerta. La observación internacional se vino masivamente, la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas y todos esos mecanismos internacionales vinieron, protestaron, observaron, un mes de anticipación, porque toda la amenaza que había sobre las elecciones se cernía sobre todo el pueblo hondureño, generando miedo de que habían 30,000 colectivos que estaban armados, que estaban entrenados, que teníamos encima a Venezuela, que Nicaragua también apoyaba, y toda la asesoría cubana que tuvimos. Y en términos de geopolítica, pues alguna buena, otra mala, eso es como otro tema que se instaló. Yo lo dejaría en la siguiente lámina porque mi compañero Antonio va a profundizar sobre estas cuestiones entre los partidos, cómo están ocurriendo. Así que si me deja la otra lámina, le dejaría la situación a Antonio en este momento. Miren qué curioso, señores. Estamos en lo que increíblemente habíamos pensado, un empate técnico entre los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, con una verdad tajante y absoluta, y es que la candidatura del Partido Libertad y Refundación definitivamente se refundió, quedó con un 19%. La votación de la gente en contra del Partido Libertad y Refundación fue la mayor ganancia que en este momento está juzgando la sociedad hondureña, pero volvemos al bipartidismo y esa historia no ha terminado. En Honduras no hay balotaje, no hay segunda vuelta, así que si gana por un voto uno de estos candidatos, ese va a ser el presidente. Así que seguimos todavía con las venas abiertas de Honduras, esperando qué va a pasar. Y el balance en el Congreso es que se está estructurando en ese momento, apenas fueron ayer las elecciones, nos deja con la oposición hacia el Partido Libertad y Refundación con una mayoría calificada. Así que todo lo que se destruyó durante estos 4 años en el Congreso, que fue realmente espantoso, terrible, se deconstruyó toda la democracia del diálogo y el acuerdo en el Congreso Nacional, queda ahora con 40, en Honduras son 128 diputados y 50 y 40 hacen mayoría calificada. Así que si los datos van por aquí, la oposición a esta, digamos, ideología que ha manejado el Partido Libertad y Refundación en la cabeza del Manuel Zelaya de una manera, y eso fue lo que generó esta gran contradicción, queda realmente en precario con una decisión absoluta de la oposición. Yo lo dejaría por ahí, les agradezco, y pues en adelante seguimos conversando de esto, y aquí yo termino para dejar a mi compañero Antonio Arriaza, que seguramente tendrá elementos más específicos sobre este último escenario. Muchas gracias, Patricia. Yo solamente quiero decir con este último dato, algo que no quise ya extenderme en la presentación, en la introducción, es que en estos momentos de cada 10 votantes, 8 han votado contra Libre y contra el gobierno. Eso es una evidencia. En segundo lugar, se está demorando el completar el cómputo electoral, ¿no? Lo que aquí sería la Oficina Nacional de la OMPE de Procesos Electorales todavía sigue trabajando para que el jurado de elecciones, que ya tiene otro nombre, pueda decir esta es la persona que ganó. Y en segundo lugar, lo que ya está claramente definido en Honduras es lo que se ha visto en la lámina, y es la cuestión del Congreso. El Congreso ya está, falta ver ahora la cuestión de los alcaldes, que juegan un papel importante, como lo saben muy bien nuestros invitados.
resultados en la sociedad civil y en los partidos en Honduras. Antes de darle la palabra a Antonio para que nos exponga su punto de vista, yo simplemente quisiera acotar lo siguiente. Yo coincido grosso modo con estos planteamientos. Me permito decirles algo. Yo he sido consultor a dedicación exclusiva y con compromisos de secreto en mi trabajo, junto con Juan Rial, que ya murió, y con la esposa del asesinado comisario Alfredo Landaverde. Fuimos consultores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y allí hay datos que son absolutamente congruentes con lo que ha expresado Patricia y lo que se puede decir por otra persona. Y yo diría algo más. Mel Zelaya, el 2009, cosa que yo conozco, no porque me lo han contado, sino que yo lo he vivido, he estado ahí, pero no, a mí no me están entrevistando. Yo puedo dar testimonio de esas cosas. Él se salió de la ley y le dieron un golpe. En resumen, eso se llama golpe y contragolpe. En términos políticos es así. No quiero extenderme más, quiero decir que esto arranca también el proceso del Partido Libre, arranca con el manejo de los fondos petroleros que se regaron por América Central. En El Salvador, Mauricio Funes murió exiliado y acusado por sus propios conciudadanos de corrupción. Y ese es un factor de corrupción que está ligado, como todo el mundo sabe acá en el Perú, a algunas empresas transestatales técnicamente muy buenas, que es el caso Lavajato, es el caso de Odebrecht, es el caso de Gutiérrez S.A., es el caso también de Petrobras en el Brasil. De tal manera que Honduras no está tan lejos de una serie de procesos que están ocurriendo acá. Discúlpenme esta interrupción y, Antonio, te ruego que asumas el uso de la palabra. Bienvenido. Saludos, Manuel, hasta Perú. Saludos, Patricia, qué gusto haberla escuchado. Bueno, es muy común el hecho de que la izquierda suele repetir algunos conceptos, sean falsos o sean verdaderos. Manuel Zelaya fue defenestrado de su cargo de presidente por una sistemática violación de la Constitución. Patricia ha mencionado un caso y yo voy a mencionar un ejemplo más. El Poder Ejecutivo, el presidente, tiene que presentar todos los años un proyecto de presupuesto ante el Congreso Nacional para que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto nacional que se ejecutará el año próximo. El señor Zelaya se negó a hacer esto. Y eso es una tremenda violación constitucional. Y así como esas, él cometió un sinnúmero de violaciones constitucionales, así que entonces él es defenestrado por la Corte Suprema de Justicia aplicando la ley del país y es sacado del país erróneamente por las Fuerzas Armadas, porque esa no era la orden, y es falso también que llegó en pijama a Costa Rica, porque andaba tarjeta de crédito. ¿Quién anda tarjeta de crédito en una pijama? Así que entonces eso lleva al hecho de que la oposición, y concretamente el Partido Nacional, que es la derecha, la mayor derecha de Honduras, aunque tiene un origen liberal, se apropia del poder en elecciones correctas. Y Juan Orlando Hernández, cuyas siglas son JO, Patricia ha hablado de la expresión fuera JO, a eso se refería, asume un periodo presidencial legal, pero luego él se reelige ilegalmente violando la Constitución. Pero además de que su gobierno es ilegítimo, también él desarrolla toda una estrategia para crear un narcoestado en el país. Entonces él convierte el Partido Nacional, como lo dijeron en Nueva York, prácticamente en una mafia del narcotráfico y el país en un narcoestado. Entonces, cuando viene el periodo de elecciones, el pueblo nos organizamos para luchar contra JO, para expulsar a JO y su grupo de gobierno. Y el grito fue fuera JO, a lo que se refirió Patricia. Allí se crea una alianza
esa alianza está integrada por el Partido Libre, por el Partido Pino Socialdemócrata y por el Partido PAC, que es un partido liberal pequeño, reciente, que funda Salvador Narrala. Todos esos partidos hacen una alianza y de esa alianza Libre apenas aporta aproximadamente unos 400,000 votos. Con esto quiero decir que desde el principio Libre no es el partido mayoritario y tampoco es quien gana las elecciones, como han tratado de tergiversar la historia de que ellos tuvieron un gane. No, quien gana las elecciones es la alianza, no es el Partido Libre. Y la persona que va como candidata a la presidencia por la alianza es la señora Xiomara Castro de Zelaya, la esposa de Manuel Zelaya, que ahora está de regreso en el país. Libre es prácticamente un partido que le regalan, que le permiten a Manuel Zelaya que forme, que integre como parte de convenios políticos. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que cuando Libre, que supuestamente debió hacer un gobierno de integración, porque era una alianza, ellos se apropian del gobierno y convierten el gobierno en una aristocracia, porque eso implica que ellos empiezan a nombrar sus familiares, los de la familia Castro Zelaya o Zelaya Castro, en las principales posiciones en el gobierno. Hablo de los parientes próximos y de los políticos, parientes políticos. Y además, los otros parientes en este caso, por ejemplo, la señora Rixi Moncada, que siempre ha estado ahí en ese grupo, al día de hoy como candidata, fíjense bien, como candidata ya se reportaba que tenía 45 familiares empleados en el actual gobierno. Para que entendamos lo dramático, ¿cree usted que una persona que se dedique a cambiarle o a mejorarle el césped a los estadios de fútbol merece el grado de ministro? Obviamente no, eso es un departamento, no es una cosa para hacer un ministerio. Pero como el encargado de eso es el hermano de la señora Rixi Moncada, tiene el cargo de ministro de Estado. O sea, cosas completamente ridículas. A eso llegamos y, por ejemplo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el Poder Judicial, es consuegra de la señora presidenta de la República. Con eso les doy una rápida idea de cómo crean una aristocracia que nosotros le llamamos el familión. Y eso es el nuevo grito. El nuevo grito de lucha es fuera el familión. Eso espontáneamente, por ejemplo, en los partidos de fútbol, de los juegos de la Liga Nacional, así como en las eliminatorias mundialistas, la gente coreaba ese grito de manera espontánea en los estadios. Eso para dar una idea de la unanimidad de la gente, de la ciudadanía en contra de esa visión. Libre, además, se declara socialista y declara que este es un gobierno socialista. Cuando el gobierno es producto de una alianza, no es producto de un partido que gana con todos los derechos ser el que gobierna y el que define la política de un país, pero ellos expulsan a aquellos que no forman parte de Libre. Pero Libre, además de eso, también crea una gran problemática interna, y es que Libre realmente es un coaligado de diferentes grupos, y dentro de esos grupos, el movimiento M28 es directamente el de los Zelaya. En Honduras existen elecciones primarias. Las tuvimos a inicios de año. Y en esas elecciones que participan todos los partidos, bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que rige las elecciones en Honduras, en Libre, prácticamente el M28 se apropia de toda la estructura de las candidaturas oficiales del partido para las elecciones generales. Eso ya vamos entendiendo, además crea un cisma interno dentro del Partido Libre y que prepara, coadyuva
para lo que hoy recién ha ocurrido. Entonces, ¿qué sucede? Además de eso, existe un cargo muy importante en todo país democrático, que es el de fiscal general. Libre ha venido acostumbrando desde los años anteriores, y este año, por ejemplo, el Congreso no ha tenido sesiones desde agosto. Y la estrategia es esperar a que terminen por ley las sesiones ordinarias del Congreso, porque el 1 de noviembre se nombra una comisión temporal para que maneje una serie de temas especialmente administrativos. Libre el año pasado aprovecha esa comisión para nombrar el fiscal general de manera temporal, pero ya tiene un año de estar en el cargo y sigue ahí. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Tanto el año pasado como este año, los 9 miembros de la comisión, todos son de Libre, porque Libre también se apropió del Congreso Nacional de manera ilegal. Fue un golpe interno del Congreso Nacional en el cual incluso hubo patadas. Un diputado se subió y agarró a patadas a los demás que estaban sentados y lo sacaron para apropiarse de la directiva del Congreso Nacional. Entonces, lo que ha venido haciendo Libre es judicializar el proceso electoral. Ha venido actuando a través del fiscal general, que es sobrino de la señora Rixi Moncada, para efectos de actuar en contra de autoridades, especialmente de los que manejan el proceso electoral. Obviamente, contra los miembros, los funcionarios de este tribunal. Hablo de dos organismos, que es el Consejo Nacional Electoral, que es el que maneja la parte administrativa logística del proceso electoral, y del Tribunal de Justicia Electoral, que es el tribunal al cual se debe de llevar cualquier impugnación que ocurra en el proceso electoral. Pues Libre ha procedido a través de su fiscal a impugnar y actuar con una celeridad increíble contra los representantes en estos dos entes de la oposición. Pero sí que también ahí estaba el señor representante del Partido Libre, que también tuvo que ver en las decisiones, porque contra él no se actúa. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciéndose? Tratando de eliminar a esos funcionarios, porque los suplentes de ellos son del Partido Libre. Que es lo que estaban buscando, es sacarlos del juego para poner los suplentes y que Libre se apropiara de toda la estructura legal de este proceso electoral. Han acusado desde siempre, tanto nacionalmente como internacionalmente, la señora Xiomara Zelaya, hasta en la ONU dijo que estaba al borde de un intento de golpe de Estado y de un fraude electoral. Eso lo han venido repitiendo hasta el cansancio, igual que han repetido hasta el cansancio que hubo golpe de Estado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Manuel Zelaya un día llega al punto de amenazar que tiene 30,000 colectivos preparados. Y uno de los directivos de esos colectivos, que es conocido, dijo que estaban armados. Y amenazó que si ellos no ganaban las elecciones, los colectivos iban a actuar y a tomarse prácticamente el país. Así que bajo esa amenaza, bajo esa situación de exagerado estrés social y político, hemos ido a unas elecciones ahora. La candidata del Partido Libre es, como dijimos, Rixi Moncada, que ha venido formando parte del gobierno de Libre. Por ejemplo, ella fue la ministra de Finanzas. Uno de los productos de ellos son una enorme cantidad de billetes de 500 lempiras, la mayor denominación, de 100 lempiras y de 20 lempiras. Hoy día usted va a un banco, yo tengo meses de estar yendo al banco y cuando me entregan dinero, todos son nuevecitos y todos están firmados por Rixi Moncada. ¿Qué significa eso? Una preparación para una devaluación de la moneda, que efectivamente la hemos venido observando desde hace meses.
La señora Moncada, después de hacer su mandado en la Secretaría de Finanzas, también allí aprobó una serie de partidas de manera autocrática que luego fueron usadas por diputados de manera ilegal. Por ejemplo, la más notoria de ellas es la subjefe de la bancada del Partido Libre, que se le atribuye haber gastado 27 millones de lempiras para actividades de beneficio a la sociedad, pero realmente ella misma lo declara en un audio que ella sola grabó, era para patrocinar actividades políticas del Partido Libre. Y eso ocurrió con un montón de diputados en el Congreso Nacional. Así que entonces el discurso de Rixi Moncada se convierte en un discurso marxista. Un discurso en el cual en algún momento ella dijo en una entrevista: soy admiradora de la revolución cubana y más que de la revolución, de Fidel Castro. Su discurso fue de enemistad, de odio contra los empresarios. El resultado de eso es que aproximadamente 20 maquilas se han ido del país, y eso ha producido que unos 60,000 personas se han quedado sin empleo. Honduras no es un país con una economía tan importante, y las maquilas son fuente importantísima de empleo para la ciudadanía, especialmente para las mujeres. Entonces, eso obviamente crea un impacto importante. Y por otro lado, también ocurre la politización de las Fuerzas Armadas. Resulta que las Fuerzas Armadas, por ley, tienen la orden de transportar, custodiar el proceso electoral y de darle cuidado o vigilancia al material electoral cuando es llevado, traído y mantenido en los locales electorales. Pero lo que hemos observado es que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha convertido en un activista político de Libre, repitiendo discursos políticos, dando incitativas políticas, algo que le está prohibido constitucionalmente. Y entonces él llega a decir que su lealtad es hacia la Presidente de la República y que él obedece los intereses de un partido político del gobierno. No es eso lo que le ordena la Constitución de la República. Así que estamos bajo la amenaza de un ejército, de una fuerza armada que pueden actuar para efectos de sumarse a los colectivos de Libre y dar un golpe de Estado. Bajo esa amenaza hemos llegado el domingo anterior. Honduras se ha convertido en un centro de una descomunal cantidad de observadores internacionales. Tenemos observadores de las Naciones Unidas, tenemos observadores de la OEA, de observadores de la Unión Europea, etc. Aquí hay cualquier cantidad de observadores porque se advertía de la amenaza que podía ocurrir en el día de las elecciones y en el proceso que todavía está por finalizar. Se temía que los colectivos de Libre, tal como lo amenazó Manuel Zelaya, iban a hurtarse e incendiar las urnas cuando los resultados no les fueran pertinentes. Existe un sistema que se llama TREP, en el cual se digitan y se envían las actas prontamente hacia el Consejo Nacional Electoral. Los señores de Libre, especialmente su representante en el Consejo Nacional Electoral, pelearon exageradamente porque ocurriera ese TREP. Pero cuando se licita, resulta que solamente hay una empresa que logra entrar para presentar su aplicación, porque en la calle están los colectivos de Libre que no dejan entrar a ninguna otra empresa, excepto esa que es la que quiere el Partido Libre. Así que ya vamos viendo que es un gran problema porque esa empresa es la bendecida por Libre. Y es una empresa que sus autoridades están presas en los Estados Unidos por fraude registrado en Filipinas. Y también han trabajado en Venezuela
en las elecciones anteriores que todos tenemos referencia. Así que entonces, ante esa amenaza, nos encontramos que vamos a un proceso electoral en donde se sospecha que Libre no va a aceptar los resultados electorales porque ellos se consideran que tienen la enorme mayoría en el país. El resultado es, pues, lo que estamos viendo ahora. Las encuestas nacionales privadas siempre habían reportado que la candidata de Libre obtenía lo más un 15%. Solamente las encuestas que publicaba el gobierno, vea usted, en el canal de televisión del Estado se hacía propaganda a favor de la candidata de Libre. Y ahí se divulgaba que ella iba a ganar de una manera, miren las encuestas, se publicaban encuestas hechas por Libre. Así que todo eso crea una situación tremendamente incierta en el país, que hoy el pueblo, igual que ocurrió en las elecciones internas, en donde las Fuerzas Armadas desaparecieron las cajas electorales que llevan las boletas, e imagínese usted, pongo un ejemplo, la colonia Kennedy y la colonia Miraflores están apenas a 1 kilómetro de la bodega donde estaban el material electoral. Y tardaron todo el día en llegar, cuando pudieron ser llevadas hasta a pie porque están al otro lado de la calle. Y se desaparecieron todo el día los vehículos que andaban las urnas, anduvieron vagando por la ciudad, dando vueltas a saber por dónde. Y de tal manera que el objetivo era que no hubieran elecciones internas, pero la gente se mantuvo y la votación llegó a ocurrir hasta en la madrugada del día siguiente. Eso que ocurrió suma al temor que teníamos. Hoy día las elecciones han sido realmente una muestra de que efectivamente el eslogan esta vez era voto mata fraude. Es decir, la invitación era al pueblo para que saliera a votar. Y efectivamente ha ocurrido así. Al menos el 60% del padrón electoral ha ido a votar. Y hoy día pues tenemos que la señora Rixi Moncada del Partido Libre no llega al 20% de la votación. Y el Partido Nacional y el Partido Liberal están prácticamente en un empate técnico alrededor del 40%, con una diferencia apenas de 500 votos. Es decir, todavía estamos en ascuas, todavía no se puede saber quién realmente ha ganado las elecciones, porque es tan escaso el margen, sube y baja la diferencia. Entonces, hay que esperar hasta probablemente más tarde o el día de mañana, que quizás pueda haber sido revisada ya el total de las actas de manera física presencial y limpiado todas las impugnaciones que pudieran ocurrir para efectos de que el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad pertinente, pueda declarar un triunfador de estas elecciones de Honduras para los próximos 4 años. Muchas gracias, Antonio. Nos quedan 6 minutos. Control, 6 minutos nos quedan. 4. Vamos a negociar 4 minutos. Entonces le ofrezco por favor a Patricia. Yo ya no hago más comentarios. Lo importante es lo que ustedes han escuchado. Yo lo que podría decir simplemente es que algunos de estos rasgos culturales de los partidos dominantes los hemos visto en el somocismo, los hemos visto en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, los hemos visto en la apropiación por parte de la familia Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y lo mismo ocurre en otros partidos. Entonces, esa es una pauta cultural contra la cual hay que seguir luchando. Aquí en el Perú ocurre una cosa parecida en términos de un fraccionamiento y no un bipartidismo. Y esto también se da con una fuerte presencia internacional que se ha manifestado en las opiniones que ha dado el presidente Trump y otros funcionarios, pero también lo que se ha transmitido por la televisión, donde un común amigo nuestro, sociólogo, anda diciendo que esto ha sido el fin del bipartidismo, pero en fin, no quiero extenderme más en esas cosas. Le pido por favor a Patricia que nos dé
2 minutos de su reflexión final y otros 2 a Antonio. Sí, muchas gracias. Gracias. A ver, aquí luchamos de frente contra las Fuerzas Armadas, que eran el instrumento fuerte del Partido Libertad y Refundación. Personalmente inicié una campaña con un grupo de defensores de Honduras en donde yo decía, quiero conservar mi cabeza, pero nos fuimos de frente. Desarticulamos por dentro las Fuerzas Armadas, nos unimos con gente que estuvo en las Fuerzas Armadas muy honorable. Punto número 2, también mantuvimos a la prensa abierta todo el tiempo para nosotros. Así que la protesta ciudadana fue instalando poco a poco la evidencia de estos desacuerdos. 3, los partidos políticos de la oposición se han llevado una lección enorme, que aquí el soberano les está dando nuevamente el voto de confianza, pero que vamos a estar encima de ellos. 3, no al socialismo en Honduras por segunda vez. Creo que somos una lección para Latinoamérica porque aquí todavía hay mucha historia que contar, pero fuimos fuertes, vimos todos los indicadores y conocimos los lados flacos de cómo se instala el socialismo 21 y aún con todo el aparato estatal en nuestra contra, nos movimos y lo logramos. Y 4, por último, estimados amigos del Perú, la juventud hondureña, a pesar de la crisis, del caos que tiene, tenemos 1 millón de ninis en Honduras, no se inclinó al socialismo 21 porque la información tan veloz que hay en el Internet y el reconocer la realidad de Cuba y todo este dominó que ha venido cayendo el socialismo 21 los alertó de no caer en esa treta de que en el socialismo todo es bueno. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Yo solamente un punto adicional. En América del Sur hay una versión muy fuerte contra la libertad de la gente cuando se expresa fuera de los cánones establecidos. Y lo que hay que decir con toda claridad es que la lectura que están haciendo algunos de que esto es una suerte de influencia del trumpismo no tiene nada que ver. Honduras no es Argentina y el candidato Narrala y el otro candidato no son Milei tampoco. Eso es un completo error de quienes no conocen lo que es Honduras y la América Central. Antonio, tu opinión, por favor. Sí, bueno, creo que Honduras se suma al dominó que está ocurriendo al revés de lo que había pasado. Hemos visto que Argentina pues expulsó a la izquierda, que Chile está prácticamente al borde de expulsarlos porque ya vemos los resultados de lo que viene, de las alianzas y el resultado que ha ocurrido, y que hay mucha protesta en Colombia referente a Petro. Así que entonces Honduras se convierte también en un escollo para el socialismo del siglo XXI. Quiero decir de que para mí los puntos importantes últimos que determinan que la señora Rixi Moncada sea vista con repudio por la ciudadanía es, 1, que empezó a criticar a la iglesia. Ya Patricia había mencionado que este es un pueblo cristiano. Aquí el 80% se define cristiano y de ese 80% casi mitad y mitad, unos son católicos y los otros son evangélicos. Entonces hubo una unidad increíble a nivel nacional el mismo día. Hubo gigantescas manifestaciones de gente para lo que ella dijo, expresarse en contra del comunismo. Y luego de eso, la señora Rixi Moncada, la última promesa que hizo fue que iba a democratizar el dinero. Eso significa que te iba a sacar el dinero del banco y lo iba a repartir entre todas las personas pobres del país. Evidentemente esto provocó una reacción descomunal en contra. Y para terminar, decir que el señor Trump también hizo una manifestación a favor del señor Asfura y también después hizo la promesa de que iba a liberar a Job. Eso evidentemente ha provocado reacciones positivas de algunos y negativas, creo, de la mayoría. El mejor ejemplo es los migrantes que tenemos en los Estados Unidos, en donde cuando Trump trata de desprestigiar al candidato Salvador Narrala,
haciéndolo parecer como un comunista disfrazado, encontramos que los migrantes en Estados Unidos, en todas las ciudades, en todas, han votado masivamente a favor de Salvador Narrala. Con lo cual le están diciendo al señor Trump, estamos aquí en Estados Unidos y no estamos de acuerdo con lo que usted ofrece para Honduras. Eso, creo yo, es además una reacción del pueblo que se siente como tocado en su dignidad. Le tenemos aprecio a los Estados Unidos, le tenemos simpatía a los Estados Unidos, pero de eso a que vengan a decirte, mire, el presidente así, abierto y descaradamente, quiero que fulano sea el presidente de usted. Hombre, creo que eso ya es otro nivel. Muy bien. Y creo que la ciudadanía se sintió tocada, afectada por ese comportamiento del presidente de los Estados Unidos. Por tanto, estamos muy contentos, muy satisfechos porque el pueblo de Honduras ha salido a expresar su enorme vocación democrática. La gente ha salido a votar, no le ha importado absolutamente nada, ni la amenaza de que iban a salir los colectivos o que las Fuerzas Armadas iban a actuar contra las personas. Al final las Fuerzas Armadas se han portado bien hasta el día de hoy, hasta este momento, se han portado bien. Todavía estamos esperando que se decrete quién es el triunfador y que ellos sigan en la misma posición de respetar la voluntad popular. Muchas gracias, Hasta Antonio. luego. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Antonio. Déjenme solamente decir 10 segundos, por favor, cabina, lo siguiente. Yo les quiero comprometer para un próximo programa porque ustedes tienen una capacidad para analizar temas económicos, tanto el sector privado como el sector público, porque eso es un tema profundo y muy grave ahora, y que eso se comparta con las dimensiones geopolíticas de América Central y el Caribe que ustedes también conocen. Eso es lo que complementa y les pido desde ahora que me acepten una nueva invitación para tratar esos temas específicamente, ya no los de la historia y la coyuntura que los han expresado ustedes con toda claridad y en un lenguaje que el que no quiere entender es porque no tiene entendederas. Y lo último que queda a la luz sobre el tapete a partir de vuestra presentación es que ahora quienes han ganado las elecciones ya en el Congreso en particular, pero también en las alcaldías, tienen que dar cuenta y su comportamiento tiene que obedecer a ese mandato popular de convergencia y de responsabilidad y no caer en las clásicas conductas no solo de Honduras, también del Perú, también de Nicaragua, también de otros países en los cuales en vez de gobernar buscando los acuerdos básicos que satisfagan problemas estructurales e inmediatos, se dediquen a pelear entre ellos. El asunto está entonces en esa esfera, el Ejecutivo, quien salga, el Legislativo, que ya están, y por último en esa responsabilidad y vigilancia y participación ciudadana en la que siempre Honduras ha tenido una experiencia grande e importante que ya no podemos extendernos más. Nuevamente les agradezco el que compartan sus conceptos, vivencias y los argumentos que se han dado, que son argumentos sustantivos para conocimiento de los peruanos y de los amigos que nos siguen en el extranjero. Un gran abrazo y el compromiso con ustedes a continuar en otros programas. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes, amigos, por su compañía. Hemos presentado Geopolítica en RCR.